Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Son las 3:05 y don Antonio Bravo, hoy técnico en los mandos de la nave del misterio, que empieza con esta música, una de esas músicas elegidas, música sagrada casi, Yanni. Una música, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Que resume perfectamente un poco el sentido, el espíritu que hemos vivido en estas 3 semanas intensísimas, ¿eh? Pues la verdad es que sí, ya lo decía en Vitoria, qué cariño, qué entusiasmo nos recibe la gente. Luego estamos con ellos varias horas, firmando libros, compartiendo misterios, nos cuentan cosas que han pasado en su localidad. Y de verdad, a todos ellos, muchísimas gracias. Alicante, Toledo, Vitoria, el pequeño tour de Milenio 3 concentrado estas 3 semanas solo puede tener un resultado, una palabra, que es gracias. 1.200, 1.300 personas en cada sitio, y mucho más que la gente, y la inmensa cantidad de gente que nos escribe que se ha quedado fuera. Era impredecible tal cantidad de amigos. Por ejemplo, en Vitoria tuvimos que no solo llenar hasta los topes la sala principal del Palacio de Congresos Europa, sino abrir otras dos salas para dar cabida a 1.000 amigos. Y ver esas colas de muchísima gente joven y de todas las edades, a esas horas de la madrugada, un viernes, que se pueden hacer otras muchas cosas, aguantando la lluvia, aguantando el frío, la gente 3 horas esperando en Toledo para entrar, con lluvia. Y sobre todo una cosa, la afectividad, el espíritu tan concreto que sentimos en todos vosotros. Y no somos ningunos místicos, pero el espíritu se siente, el espíritu de amistad, de unión, de búsqueda, de que no tenemos ninguna certeza y que simplemente exploramos juntos. Amigos, ha sido una auténtica lección la que nos habéis dado. Muchas gracias, amigos, por este recibimiento en diversas ciudades de España. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Además, Carmen, bueno, seguimos sin descanso, tenemos un montón de noticias, un montón de historias y por supuesto una vía abierta, porque hoy llega uno de esos regalos que creo que puede ser importante y que la gente está a la caza. Por cierto, amigos, no lo olvidéis, dentro de muy poquito Guillermo León ya está ultimando las cosas. Carmen, la que se viene encima con el nuevo portal ikerjimenez.com, que es Milenio 3 realmente digital, y un montón más de cosas, la que se viene encima, ¿eh? Muchas sorpresas, muchos vídeos, porque la gente va a poder ver su propia televisión del misterio, vamos a llamarla así, las noticias en imágenes, claro que sí, y es que os lo merecéis. También todos los reportajes, nuevos reportajes, temas sobre el Camino de Santiago. Francisco viene repleto de documentos para meter en esa página web, y un sinfín de cosas, y que la verdad es que buen lo que trabajo, está haciendo Guillermo León es un buen trabajo. Y que es la condensación de un montón de historias. Bueno, empezamos ya sin más preámbulos, amigos. Tenemos un montón de cosas, han pasado un montón de cosas por el mundo, pero creo que lo principal, Carmen, es, bueno, nuestro particular encuentro con el misterio, nuestro particular punto y señal con un hombre que está investigando y trayendo un montón de documentos. Pero por cierto, antes SCD, ¿no, Carmen? Claro que sí, que líneas abiertas como siempre en el Hoy podemos. 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Está viendo últimamente, y lo he leído también en el mail, en milenio 3 con número @cadenaser.com, muchos avistamientos. Por cierto, antes de intentar la conexión, ya sabéis que a estas horas suele ser un poco difícil con Santiago de Compostela, iba a decir, no, con el Camino de Santiago, con algún punto del camino donde está Francisco Contreras. Hay una noticia que me ha sorprendido muchísimo, amigos, muchísimo. Nos la enviaba un amigo a milenio3@cadenaser.com. Ha ocurrido en Calatayud y quiero más información. 7640, por favor, si sabéis algo, si tenéis información, porque resulta que una casa que en la calle Galdar, la Casa Azul, Calatayud, en Aragón, se derrumbó, o parte de ella se derrumbó. Quiero que me lo aclaréis, estamos viendo varios periódicos, siempre vosotros y los investigadores. Carmen, fíjate qué curioso, se cayó en el 2003, justo en el momento en que estaban poniendo El Exorcista, y que gran parte de esa comunidad de vecinos estaba viendo El Exorcista. Se derrumbó con una serie de fenómenos, de aperturas, de grietas, pero es que hace años se volvió a derrumbar. ¿Sabes lo que ponían en la tele? El Exorcista. Estamos viendo Calatayud, noticias de la comarca, el periódico de Aragón. Si alguno tiene más noticias, si alguno vive en Calatayud y nos puede contar algo, 7640, palabra milenio. Y ahora sí, Antonio, si te parece, iniciamos camino. Y esta música por fuerza se ha convertido en la sintonía de una aventura de radio, la aventura de nuestro compañero y amigo Francisco Contreras Gil. Un reportero en el Camino de Santiago. Carmen, ¿dónde se encuentra ahora mismo? ¿Dónde estará? Pues creo que Francisco ya ha llegado a tierras leonesas. A ver si nos lo puede confirmar. Buenas noches, Francisco.
Buenas madrugadas, Iker, buenas madrugadas, Carmen, buenas madrugadas, por supuesto, a los comandantes de la nave del misterio, Yeray y Antonio Bravo. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Bueno, si queréis saber dónde estoy y cogéis un globo terráqueo, estoy entre los paralelos 42 grados 30 minutos, 42 grados 50 minutos. O sea, eso es... Los paralelos que siguen la Vía Láctea, la ruta de las estrellas, el Camino de Santiago y concretamente al noroeste de la cuenca del Duero, en las faldas del Monte Teleno, la montaña sagrada de los Astures, entre los ríos de Tuerta y Jerga, en la noble y leal ciudad llamada Astúrica Augusta por los romanos, a la que etiquetó Plinio como Urbs Magnifica, es decir, Astorga. Monte Teleno, un lugar absolutamente mágico y sagrado. Por cierto que un momento importante en esta ruta del camino y de este reportero de Milenio 3 que está haciéndola paso a paso, sin duda tuvo que ser entrar en la Catedral de León, un lugar absolutamente fascinante. Dicen que el gran palacio de Occidente de la Luz, 1800 vidrieras haciendo todo tipo de formas. Amigos de Milenio, escuchad cómo Manuel Pérez Recio, si no me equivoco, Francisco, el director del archivo de la catedral, ¿no? Y del Museo Diocesano, quizás el Museo Diocesano más importante y más completo que he visto yo en toda España. Es algo sobrecogedor, sobre todo, no solamente las esculturas, las tallas de las vírgenes románicas, sino por la cantidad de reliquias, extrañas reliquias que he podido ver. Pues imaginaos por un momento esa catedral, ese momento, esas luces, esos símbolos. Imaginaos los archivos, Carmen, repletos, esto también te va a poner los pelos de punta, repletos de material sagrado y a veces también prohibido. Escuchamos a este hombre, Manuel Pérez Recio. La Biblia del pie o el antifonario o el libro de las estampas. Y bueno, yo siempre digo, el museo pues es un arcón de belleza. Especialmente toda la sala dedicada al románico, donde se pueden contemplar pues 50 y tantas o 60 imágenes románicas del románico popular. Ahí la reliquia, diríamos, especial es aparte de un Lignum Crucis que vino pues de Santo Toribio de Aliona, pero la reliquia pues es la del patrono de la diócesis y patrono de la catedral, San Froilán, que estamos celebrando ahora precisamente un centenario más. Reliquias, Lignum Crucis, libros desde el siglo X y XI, un lugar maravilloso para el investigador, ¿no, Francisco? Para el investigador y para el observador, porque así como en la Catedral de Burgos hablábamos de curiosidades hecha piedra, aquí no es piedra, son esas vidrieras que mucha gente contempla y se sobrecoge por su belleza, pero en las que hay que observar pequeños detalles como una imagen en uno de los rosetones de un alquimista que hace referencia al padre de la alquimia, Nicolás Flamel, quien estuvo por León. ¿Estuvo en León ese hombre? Estuvo en León, hizo una peregrinación a Santiago, Iker, Carmen, y cuando volvía cayó enfermo en León. Aquí se juntó con lo más granado de los estudios judíos de la Cábala, de la matemática sagrada, y según algunos documentos es uno de los torreones de la Catedral de León ya derruido, donde posiblemente empiezan los estudios en busca de la piedra filosofal, y ese rosetón tiene un alquimista, y ese alquimista es Nicolás Flamel. Pero hay más cosas en la catedral. La catedral encierra un misterio, un secreto, un mensaje escrito en piedra, hermético para aquellos buscadores que lo quieran leer. Y tuvimos la ocasión de hablar con una autodidacta. Él se llama Juan Luis Puente y lleva años observando la Catedral de León. Si quieres, escuchamos sus primeras palabras haciendo referencia a esos mensajes extraños, a esa escritura sagrada realizada en la fría masa pétrea. Carmen, porque además dicen que hoy en día tenemos internet, pero hemos olvidado leer un capitel, ¿no? La verdad es que sí, es que estamos perdiendo esa capacidad de leer en las piedras que tenían nuestros antepasados. Bueno, pues como antes sí que se tenía, parece ser que construyeron una especie de jeroglífico que hoy no podemos comprender. Este especialista, como dice Francisco, lleva años estudiando el mensaje secreto de la Catedral de León. La Catedral de León, lógicamente, tiene unos secretos, unos mensajes, unos códigos. Están inscritos en su simbología, en el porqué, algo tan sencillo como pensar por qué se edifica un templo en un lugar determinado y no en otro.
¿Por qué aquí? Y todo eso hay que buscarle un significado. Hay veces que no se puede encontrar, porque no hay que ser optimistas. Las culturas se cierran los símbolos y después para acceder a ellos es muy complejo. Símbolos encerrados en la piedra, símbolos que querían decir cosas muy concretas. Francisco, imagino que el viaje a través de los símbolos ha sido fascinante, ¿no? Fascinante hasta puntos increíbles. Fíjate, se me olvidaba contarte un detalle. Hablábamos de don Manuel Pérez Recio, el director del Museo y del Archivo. Bueno, la temporada pasada en Milenio 3 dedicábamos un programa al Necronomicon. Acuérdate. Exacto. Había dos supuestas copias de ese libro de los nombres de los muertos, ese libro supuestamente mágico, sagrado y terrorífico, una en Toledo y otra en León. Estuve buscando en Necronomicon ese libro y hallé una portada, porque hay referencias documentales, supuestas referencias documentales, de que llegó una copia a León en el año 1300. Y esa portada, bueno, la he podido conseguir, así que se podrá ver a través de la página amiga de Milenio 3 en ikerjimenez.com dentro de muy poco. Pero hay más. ¿Has llegado a ver la copia de ese libro que tantos discuten? La tengo, no la he llegado a ver, la pondremos para que todo el mundo la pueda contemplar. Algo asombroso y con una historia... Pero bueno, Francisco, me dejas helado ahora mismo, porque sabes que, bueno, muchos piensan que es una invención moderna del Lovecraft basándose en libros antiguos, eso sí. Invención de Lovecraft o no, lo cierto es que hay varios documentos que hacen referencia a esa copia fechados en el 1300. Si quieres la semana que viene contamos todos los datos. El libro para despertar de alguna manera a los muertos, ¿no, Francisco? Libro mágico por excelencia, con el que se podía manejar ese más allá, entre comillas, ¿no? Pero hay más. Fíjate, Juan Luis Puente hablaba de que el lugar no era escogido, o era escogido especialmente, ¿no? Que encerraba algo, y es que hay algo fantástico, y es lo que Fulcanelli llamaba el misterio de las catedrales. Bueno, oye, pero si te parece, Francisco, porque eso puede dar para mucho, a mí sí me gustaría quedarme con el tema del Necronomicon, que estoy seguro que es uno de los bestsellers del misterio, ¿no? Y siempre nos están preguntando en el 7640 por el asunto de si es verdad, si es mentira. Nosotros ni quitamos ni ponemos, pero este detalle de que en León hay una referencia concreta hace tantos siglos es interesantísimo. ¿Te parece que escuchemos lo que opina Juan Luis Puente? Venga, vamos allá. Mira, el Necronomicon, hay una cosa muy curiosa y eso está ahí. Hay una edición, lo pongo ahí, lo cito además, hay una edición de, creo que es de Alianza Editorial, ahora recuerdo, sí, Alianza Editorial, de los mitos de Chultú, donde habla de un fragmento, cita un fragmento. Yo ese fragmento le leí pues en el año 70 y tantos, a mí me llamó la atención, y dice que es el Necronomicon y encontrado en la Catedral de León. A mí aquello me dejó realmente perplejo, porque me da la impresión de que el que hizo esa cita estaba haciendo un guiño como el que yo he hecho al lector. Ahora, ¿por qué precisamente en la Catedral de León? ¿Por qué? ¿Por qué, Carmen? Ahí está la duda, ahí está el misterio. Las catedrales, comentabas, Francisco, y el propio enigma de su construcción, ¿no? Hombre, ¿por qué en León? León es una ciudad mágica, ¿no? Milenaria, además, ¿no? Para todos aquellos oyentes que no lo sepan, pues se funda en el año 69 después de Cristo y es un asentamiento romano, concretamente de la Legio Sétima Gémina, y tiene un pozo de cultura y de saber extraordinario. Concretamente en la catedral hay algo muy significativo y es a lo que te hacía referencia anteriormente, ¿no? Ese misterio de las catedrales de Fulcanelli. Hay documentos escritos de excavaciones, concretamente hay varios tratados de 1883, si la memoria no me falla, en los que citan que posiblemente bajo la Catedral de León, que está ubicada en un altozano, hay yacimientos megalíticos parecidos al de Stonehenge. Quizás sea una clave para descubrir todo lo que encierra esta ciudad milenaria. Increíble, alucinante, pero si queréis más sorpresas centradas en un lugar concreto, porque desde luego Francisco está recorriendo toda esa región, pero claro, hay un lugar que sobresale con luz propia, y nunca mejor dicho lo de luz, porque las luces y las sombras generan juegos a veces hasta macabros, y que sin duda impresionaban, martirizaban o exaltaban las virtudes y pecados de los que estaban en aquella época, en aquellos siglos, acudiendo a ese templo sagrado. Bueno, nos hemos quedado auténticamente sorprendidos, auténticamente perplejos de hasta qué punto, hasta qué refinamiento llegaban con ese juego de luz y sombras. Imaginaos la oscuridad, las bóvedas, las velas. Vamos a escuchar a este especialista realmente que ha dejado parte de su vida en la investigación auténtica del misterio de la Catedral de León. Él es Juan Luis Puente López, el mensaje en la piedra.
La catedral tiene muchos mensajes. Descubrir la teoría de la luz y de las sombras en la catedral. ¿En qué consiste esa teoría? Bueno, yo lo que creo es una cosa. La Catedral de León la definen siempre como una catedral excesivamente con luz. Hay mucho cristal, quizás porque en León, en el cielo, ahí tenemos bastante claridad. Yo recuerdo hace años un ingeniero francés que conocí y que había conocido todas las catedrales de Francia, y cuando vino a León dijo que la luz que había en León era especial. Bueno, vamos a pensar que efectivamente eran sensibles a todo este asunto de los cambios de luz, pero también es verdad que la luz no se entiende si no es a partir de las sombras. Y yo reconozco que cuando me di cuenta de que una imagen iluminada de una manera o de otra tenía un significado completamente diferente, me percaté de que ahí había algo distinto. O sea, Carmen, posibilidad de que las figuras concretas de los cuadros, de los frescos, cambiaran su interpretación, cambiaran su gesto, su sentido, según cómo los viera el fiel y según cómo les diese la luz o las sombras, ¿eh? Los enigmas del arte, que también hay mucho misterio en ellos. Fíjate, en Ochate comentábamos esa dualidad, las dos caras en algunos capiteles, entre el bien y el mal, entre las luces y las sombras. Pues en este caso, en otras piezas, en otras pinturas, en otras tallas, sería igual. Francisco, ¿tú pudiste comprobar ese juego de luces y sombras que se produce en la Catedral de León? Pude comprobar, pude imaginármelo después de hablar con Juan Luis Puente, ¿no? Él tiene la teoría de las luces y las sombras, y es algo muy curioso. La iluminación que hay en todas las catedrales ahora no es la que había en el siglo XIV, XV y XVI. En aquellos tiempos no había la luz eléctrica, había velas, y ese juego de luces con las velas hacían que prácticamente esos rostros simiescos que hay en la Catedral de León cobrasen vida cada vez que uno pasaba por alguna de las naves. Oye, tú marchas de León dejando, bueno, imagino que... un montón de pueblos, claro, gallegos, el Burgo de Ramero, Bercianos del Real Camino, Calzada de Coto, Sagún... Pero tienes un encuentro muy especial con uno de esos curanderos que cambiaron su vida radicalmente y que se instalaron en un pueblo bien conocido, ya en el linde del inicio del mundo de la maragatería, en Mansilla de las Mulas, ¿no? Sí, hombre, como avisamos al principio de empezar este diario de un peregrino, no solamente vamos a buscar la gran tradición, sino que también buscamos los otros misterios, esa otra realidad del camino. Y me ocurrió algo muy curioso en Mansilla de las Mulas antes de llegar a León. Hice una pequeña parada en el albergue de peregrinos y allí me encontré con uno de esos personajes que yo he etiquetado como que tienen el síndrome del camino, ¿no? El camino les impacta tanto, les llena tanto, que cambian su vida drásticamente. Pero lo más curioso es cuando entré, dejé la mochila con mi chaleco de la cadena SER, me senté, saludé, me pusieron el sello y un alemán de cara risueña y mofletes sonrosados se acercó a mí y me dijo: déjame ver tu pierna izquierda. Me puso las manos durante alrededor de 15 minutos y bueno, yo arrastro una fuerte tendinitis desde hace varias semanas, desgraciadamente, y desapareció el dolor. Era el primer curandero que me encontraba en el Camino de Santiago. Bueno, pues si te parece lo escuchamos. Venga. ¿Por qué sabías tú que yo tenía la pierna izquierda mal? Mi olfato. ¿Tu olfato? Sí. Sí, pero tú tienes un don. En España eso se llama tener don. Y es el de poner las manos. Sí. A los peregrinos que tienen cualquier tipo de dolencia o que tú ves mal, les impones las manos, les das energía. Sí, intuición. Intuición. Sí. ¿Y cómo descubriste esa intuición? Casualidad. Parece que hemos perdido la conexión con Francisco Contreras. Se ha cortado el documento que estaba poniendo. Vamos a ver si podemos recuperarlo. Antonio, parece que no, ¿no? Se ha ido la línea telefónica completamente. Bueno, cosas que pasan, porque fíjate, estaba recuperando yo aquí un documento interesantísimo. Hemos seguido recibiendo informaciones de Calatayud. Sí, nos dicen que no, que es imposible, que se ha marchado completamente al garete la conexión con Francisco. Francisco se ha perdido en el umbral. Si podemos recuperar conexión con él, volveremos a llamar. Por cierto, Carmen, esto de Calatayud que comentábamos, fíjate qué curioso, no es exactamente como lo he contado, no es dos veces viendo la película El Exorcista. La primera es la noche, bueno, es más, dice el testigo, y esto es un poco escalofriante, dice concretamente Carlos Bisanzai, dice: la noche del 10 de noviembre de 2003 estaba viendo la película del Exorcista, cuando comencé a ver grietas en mi vivienda, minutos antes de que nos viéramos obligados a desalojarla. La noche del domingo, cuando escuché de nuevo el reventón, repusieron la misma película en la tele. Bien, curiosísimamente, hace unos días ha vuelto a reventarse esa misma casa,
a abrirse varios huecos, varias zonas de lo que llaman Casa Azul, calle Galdar, Calatayud, y justo muy cerquita había un cine. En ese cine estaban reponiendo, o bueno, inaugurando lo que dicen que es el inicio, El Exorcista. Primero en la tele, y después, increíblemente, en el cine. Esto me recuerda algo parecido que pasó en Cataluña, pero todos los que lo han sufrido son los habitantes de una vivienda. Y el periódico, concretamente la comarca de Calatayud, y calatayud.org en internet, dicen Calatayud cruje de nuevo. Y ponen otra vez El Exorcista. Pero puede tener una explicación, como nos dice Silvia, que nos dice: hola amigos, soy de Calatayud, la casa está junto al río y sobre terreno calcáreo, hubo movimientos de tierras, ha pasado en más casas. Ha pasado en más casas, es decir, que puede haber un fenómeno completamente natural, normal y explicable, ¿no? Lo que tendríamos que ver es si en esas casas también estaban viendo El Exorcista y volvieron a ver El Exorcista en esta ocasión. Bueno, sería ya una coincidencia curiosa. 7640, palabra milenio, parece que va a ser imposible recuperar la conexión con Francisco Contreras, desde luego dentro de 7 días, que él ya estará en la zona de Maragatos, porque además, bueno, siempre hacemos entre hilos y confiando en la conexión telefónica este tipo de reportajes. Bueno, dentro de 7 días tendremos historias y yo creo que él se habrá comido un par de buenos cocidos maragatos para seguir su investigación. Eso seguro que le da energía. 7640, palabra milenio, ese CD con toda la segunda temporada de Milenio 3 íntegra, más de 120 o 130 programas con el 7640, y quiero más información de Calatayud, que ando muy mosca con esta historia. Y tenemos muchas más noticias. Y ahora vamos con vuestros mensajes. Mensajes que nos llegan a ese 7640, palabra clave milenio, ya lo sabéis. Me muero de ganas de que Francisco Contreras llegue a los bosques gallegos. Va a alucinar. ¿Con qué? ¿Quién sabe? Nos dice Esteban. Hablando de la Catedral de León, ¿sabéis la historia del topo? Nos lo dice Roberto. Ah, pues yo no la conozco bien. He oído varias versiones, pero a ver si nos la cuenta este amigo. Manolo de Madrid, desear a Paco Contreras un feliz viaje y demostrarle mi admiración por la gesta que está realizando. Ánimo amigo y ojalá yo pudiera. Desde Sevilla, Francisco nos dice: yo he hecho el camino hace menos de un mes y se nota el misticismo en casi todos sus rincones. Otro amigo que nos decía: me encanta, estudio cine y cuando pienso en clase en lo que decís del Exorcista se me ponen los pelos de punta y me encanta. Y a nosotros nos encanta que le encante, para redundar más todavía en la palabra. Hola amigos, soy Juanjo, un leonés en Madrid y este finde iré a la catedral. Seguro que la veré de otra forma muy distinta. Un saludo y seguir así. Hola Iker y compañeros de la noche, soy de León y desconocía los misterios de la catedral. Gracias por desvelarlos. ¿Para cuándo una sesión en León? Bueno, es que la idea de estos reportajes, que a pesar de que Antonio Bravo está haciendo y ha hecho todo lo posible, es imposible conectar de nuevo con nuestro compañero, no os importe porque la semana que viene vendrá con el resumen de lo anterior y todo lo que haya recorrido en 7 días. La idea es que descubramos todos juntos nuevas historias. Me está impresionando mucho todo eso de las luces, las sombras y el movimiento, ¿verdad? Es decir, ¿os imagináis en el siglo XIII, XIV, XV... bueno, pues temerosos de Dios, imagino, ¿no? En ese momento, entrando en una de esas catedrales que tenían que impresionar. Si impresionan ahora, ¿cómo impresionarían entonces? Y que vemos esos frescos, esos pantocrátor, y que según fuera la luz o la sombra, según fueran puestas y dispuestas las velas, su rostro podía ser más hosco, su mirada podía ser más penetrante y más terrible, o a la vez más dulce. Qué misterio, ¿verdad? ¿Os imagináis que Lovecraft en sus libros escondiese claves para encontrar el Necronomicon? Nos pregunta Alfonso de Barcelona. Bueno, pues yo creo que en este momento lo ideal sería preguntarle a un experto. Hemos hablado de que en León hay un libro, pero un libro que muchos dicen y que parece que pudo ser una invención del buen amigo Lovecraft, al que tendremos que dedicar un programa. El libro para alzar a los muertos. Una historia que ha hecho correr ríos y ríos de tinta. ¿Y a quién preguntamos nuestras dudas cuando hay un tema histórico? ¿Carmen? A Nacho Ares, ¿no? Pues a nuestro amigo Nacho Ares, el director de la revista de arqueología. Y el autor de la historia perdida, el Necronomicon. Este misterioso libro, una supuesta guía sobre el mundo de los muertos, fue escrito en torno al año 700 por un poeta loco que adoraba unas entidades desconocidas, a las que llamaba Yog-Sothoth y Cthulhu. Su título era Alazif,
un término utilizado por los árabes para denominar el ruido nocturno de los insectos que se suponía era el murmullo de los demonios. El escritor pasó una década en el desierto al sur de Arabia, donde se supone que habitaban espíritus malignos y monstruos tenebrosos. El autor murió o desapareció en el año 738. Dicen que fue devorado por un monstruo invisible a plena luz del día y delante de numerosos testigos aterrorizados. El libro circuló en secreto entre los filósofos de la época hasta que en el 950 fue traducido al griego de manera oculta, pasando a llamarse Necronomicon. Al parecer, debido a la influencia del texto, ocurrieron diversos hechos terribles, por lo que fue prohibido y quemado por el patriarca de la Iglesia Ortodoxa. Desde entonces, las referencias al libro maldito han sido vagas e inconcretas. En 1228 aparece una traducción al latín que se imprimió 2 veces, una en el siglo XV en Alemania y otra en el XVII probablemente en España. La obra fue prohibida nuevamente en 1232 por el Papa Gregorio IX. La edición árabe original se perdió, tampoco hay rastro de la traducción griega, y los textos latinos que se conservan están guardados supuestamente en el Museo Británico y en la Biblioteca Nacional de París. También se conservan ediciones posteriores en las bibliotecas de las universidades de Harvard, de Arkham y de Buenos Aires. El primero que menciona el Necronomicon es Howard Phillips Lovecraft en 1922. Fue entonces cuando cientos de miles de personas se interesaron por el libro en todo el mundo, inundaron las librerías de pedidos ante la perplejidad de los libreros que nunca habían oído hablar de semejante texto. Esto provocó que muchos pensaran que la obra era una invención de Lovecraft. Exista o no, lo cierto es que el Necronomicon sigue siendo uno de los misterios más grandes de la literatura mundial. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Por cierto, que el tema de los enigmas literarios es uno de los que más me apasiona. A ver si la semana que viene, dentro de 2 semanas, podemos abordarlos en profundidad. El Necronomicon, texto y documentación, por supuesto, de nuestro amigo Nacho Ares, autor de La historia perdida, en la voz de ese clásico, Carlos Barroso. Y lo que es muy interesante, Carmen, es que últimamente estamos recibiendo, y estás ya recibiendo 7640, un montón de noticias de supuestos avistamientos OVNI en estas fechas en España, ¿no? Pues sí, que la verdad es que sí. Varias personas nos escribían diciendo que habían visto extraños objetos. Por ejemplo, Quique de La Coruña. ¿Sabéis algo de un objeto que pasó por Coruña el viernes sobre las 8 de la tarde de norte a sur? También nos dicen: hola, hoy viendo los fuegos de las ferias de Girona hemos visto un avistamiento ovni, una bola de luz azul que apareció de la nada y se ha movido. Bola de luz azul, Girona, apuntamos. Y en La Coruña también el pasado viernes. Jesús, a 20 kilómetros de Madrid, dirección Valencia, ha visto una luz verde en el cielo haciendo movimientos imposibles para un avión. ¿Sabéis algo? Un abrazo. O sea, estás recibiendo constante información. Queremos saber más, pero hay una noticia, y siempre fieles, ya nos conocéis, al rigor, una noticia que podría explicar en parte estos avistamientos que nuestros amigos nos están brindando en el mail y en el 7640. Carmen, ¿cuál es esa noticia de astronomía que podría explicar estos temas? Pues fíjate, Iker, los 3 cuerpos más brillantes visibles desde la Tierra, Venus, Júpiter y la Luna, formarán el próximo martes, poco antes del amanecer, un espectacular triángulo sobre el horizonte. Durante los 2 últimos meses, Venus ya se ha podido contemplar en horas muy tempranas, y en las últimas semanas el brillo de Júpiter ha destacado en el crepúsculo de la alborada. Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, y Venus ya tuvieron una conjunción el pasado 4 de noviembre, cuando en el trayecto de sus órbitas y vistos desde la Tierra quedaron aproximados en la misma sección de la bóveda celestial. Pero el martes a ellos se unirá la Luna, en una congregación muy poco común que formará ese triángulo que hemos citado. La conjunción de los cuerpos celestes ocurrirá en el aniversario del nacimiento en 1934 de Carl Sagan y del lanzamiento en 1967 de la nave Apolo 4 de exploración lunar. Casualidades, hasta la astronomía a veces cuenta con ellas y hace guiños, ¿no?, a nosotros los seres humanos que miramos al cielo. Venus, Júpiter y la Luna formando un triángulo a nivel visual. Así que, amigos, muy atentos. Si estáis viendo algo, si estáis viendo cosas, ya sabéis, comunicar con nosotros 7640. Carmen, un montón de gente que incluso nos escucha desde otras partes del mundo. Desde Miami nos están llegando ahora mismo mensajes,
y amigos que están haciendo nuevos programas de radio. Efectivamente, Ubaldo nos escribía, decía que viví en España muchos años y allí se engancha Milenio 3, aquí, y ahora vive en Miami y a través de internet nos sigue escuchando. Bueno, también pues, se lo ha dicho a sus amigos y estos también se conectan. Bueno, a través de pues internet. noticias importantes, porque puede que los amigos de Miami, atención a esta noticia, dentro de poco en América se escuchen Milenio 3 y se escuchen también las famosas dramatizaciones que seguirán haciéndose y que estamos preparando. Por cierto, otra fecha importante, jueves 18 de noviembre, presentamos el nuevo libro Palacio de Congresos de la Castellana, La Noche del Miedo, entrada libre y gratuita. Palacio de Congresos de la Castellana, 18 de noviembre, hacia las 7:30. Ya sabéis, enfrente del Bernabéu. Estaréis todos, por supuesto, invitados y será un placer estar con vosotros. Ese mismo día... Iker Carlos, vigilante de seguridad de Torreblanca, en Castellón, dice que se vendrá a Madrid a ver la presentación del libro. Desde Castellón. Un abrazo muy fuerte, amigo Carlos. Nos veremos allí, presentando con un montón de amigos. Yo no quiero adelantar mucho, pero amigos como Javier Sierra, como Pablo Villarrubia, como Francisco Contreras, si es que ha acabado el camino ya, como Carmen, como José Manuel García Bautista, tanta gente va a estar ahí hablando sobre ese concepto que tanto nos inquieta, el miedo, que es el epicentro de ese libro nuevo, La Noche del Miedo, editado por EDAF. Por cierto, hay muchas más cosas. También están preguntando ahora, como las catedrales, enseguida que hablamos de catedrales, se inunda el 7640 de Misterios de las Catedrales, y preguntan por Fulcanelli, ¿no? Efectivamente, un amigo nos dice si es verdad todo lo que se cuenta en ese libro, El Misterio de las Catedrales de Fulcanelli. Bueno, la Catedral de León como protagonista esta noche, y ahora vamos a preguntarle, bueno, pues si antes Nacho nos daba el paso con su documentación, ahora puede decirnos él mismo algo sobre Fulcanelli y ese misterio, los constructores de catedrales, ¿algo que ver con León? Nacho, te escuchamos, amigo. Una cortina de humo cubre la verdadera identidad de Fulcanelli. No obstante, el legado esotérico de este sabio es mucho más importante que lo que realmente pueda proporcionarnos el conocimiento de su rostro. Considerado como uno de los mejores alquimistas de todos los tiempos, Fulcanelli consiguió interpretar con éxito el significado de la alquimia y su representación en las gigantescas catedrales góticas. Bajo este seudónimo, el autor de El misterio de las catedrales, publicado en 1926, y de las moradas filosofales de 1931, expone el verdadero significado de la alquimia y su reflejo en las grandes obras arquitectónicas del medievo. Fulcanelli interpretó la antigua ciencia de la alquimia como una técnica que había de ser empleada para alcanzar la iluminación más interior. Este oscuro personaje describió en una entrevista a Jacques Berger en 1937 que el secreto de la alquimia reside en manipular la materia y la energía, de manera que se produzca lo que los científicos contemporáneos llamarían un campo de fuerza. Este campo actúa sobre el observador y le coloca en una situación privilegiada frente al universo. Desde este punto de vista, tiene acceso a realidades que el espacio y el tiempo, la materia y la energía suelen ocultarnos. Todo parece indicar que Fulcanelli llegó a descubrir algo sorprendente momentos antes de desaparecer de nuestro entorno, no sabemos si física o socialmente. Su discípulo, Eugène Cancelliet, defendía que tras una transmutación en un laboratorio en 1921, Fulcanelli le confió sus dos obras, el único legado que hoy nos queda de él. Hay quien piensa que la desaparición de Fulcanelli está relacionada con su hallazgo de la piedra filosofal. Como él mismo decía, lo esencial no es la transmutación de los metales, sino la del propio experimentador. El rastro de este extraño secretismo ha llevado a más de uno a pensar que el propio Cancelliet, su alumno, era realmente Fulcanelli, engrosando así una lista de sospechosos que en realidad no tiene sentido alguno. El enigma sin rostro que supone la figura de Fulcanelli continúa brillando más de 100 años después entre las arquerías, portadas y pináculos de las catedrales y sobre todo en su complicado legado. Milenio 3,
con Iker Jiménez, en la cadena SER. 3:42, 9,3 grados, caramba cómo baja la temperatura en la Gran Vía, y los teletipos siguen proporcionándonos auténticas sorpresas, noticias que nos dejan un resabor amargo. Los niños milagro, Carmen, en los tribunales. La trama conocida como el fraude de los niños milagro ha llegado a los tribunales de Kenia, donde un matrimonio está acusado de robar niños que aseguran concibieron milagrosamente y que los análisis han demostrado que no eran sus hijos biológicos. El matrimonio formado por Michel y Eda Odera, detenidos desde el pasado mes de agosto, negó en el juicio los cargos de que se les acusa. La mujer afirma haber dado a luz 13 hijos en 3 años. 13 hijos en 3 años. Con una diferencia más o menos de 4 meses. No salen las cuentas, claro. Y aparte, que ella tenía 56 años y estaba ya en la menopausia. Atribuían el milagro a la acción del arzobispo evangélico Gilbert Della, quien afirma ser capaz de lograr el embarazo de mujeres estériles o menopáusicas gracias a oraciones y exorcismos de sus demonios. Pues anda, sí que estamos buenos, ¿no? Si mezclamos el exorcismos, oraciones, demonios con el nacimiento de nuevos seres. Los resultados de las pruebas de ADN demostraron que ninguno de los niños eran hijos biológicos suyos. Sobre esto, el arzobispo aseguró que no le extrañaba que el ADN no coincidiera, ya que los pequeños eran hijos de Dios. La policía de Kenia ha pedido la extradición de Della, que permanece en el Reino Unido, para procesarle por presunto tráfico de menores. Según fuentes policiales, hasta el momento se desconoce quiénes son los verdaderos padres biológicos. O sea que en Kenia ha ocurrido un suceso muy parecido al que hizo célebre a la vampira de Barcelona en 1912, Enriqueta Martí Ripollés, una persona que, si no es porque una niña rapada con andrajos como único vestido se asomó de repente a una ventana y llamó la atención de una vecina, nunca se hubiera descubierto quizá el tremendo filón, el negocio de intercambio de niños y de vender su sangre y sus grasas. Ocurrió en 1912 en Barcelona. La mujer fue, iba a decir que fue asesinada, fue despedazada por las propias presas de la cárcel de la calle Amalia de Barcelona. Ella decía que sin beber sangre no podía seguir y se cortó con una cuchara de palo sus propias venas 3 días antes de ese percance. Muchas de las presas que estaban allí en la cárcel habían visto cómo sus hijos eran arrebatados en la calle por una extraña mujer corpulenta, siempre vestida con negras galas, ¿os imagináis? Y siempre, por supuesto, eran niños de los más desfavorecidos, de las personas que andaban por los arrabales. En ese cuarto de Enriqueta Martí se encontraron extrañas pócimas, libros de brujería y botes llenos de sangre y grasa, botes que ella vendía. Lo más terrorífico es que muchas veces, muchas noches, según se dijo en el juicio, un carruaje de caballos negros la cogía y la llevaba a la parte alta de la ciudad. Allí algunos hombres y mujeres realmente se disputaban esa macabra mercancía, grasa y sangre de niños. Por cierto, Carmen, que hablábamos antes de observaciones en toda España, ahora seguimos con vuestra información constante, 7640, sorteamos, ya sabéis, ese CD con los programas de Milenio 3, pero es que han construido un OVNI, han llegado a construir un artefacto, por supuesto fraudulento, no extraterrestre, sino bien humano, y que puede dar lugar a ciertas confusiones, ¿no? Una conocida tienda norteamericana de ventas por Internet ha empezado a comercializar un platillo volador a control remoto. Con la frase "maneje su propio OVNI y vea cómo se desliza y vuela a gran altura", la empresa TV Marketplace destaca un aparato que puede llegar a elevarse a más de 100 pies de altura y generar una velocidad bastante importante para un objeto a control remoto. Tiene una duración de vuelo de 10 minutos y el diseño está basado en los platillos volantes de las películas, lo que puede llegar a confundir a una persona que lo vea por el cielo. Ya ha habido muchas reservas para adquirir este nuevo juguete, Iker, pero los ufólogos a nivel internacional están un poco cabreados con este invento porque dice que esto va a dar lugar a miles de fraudes o de confusiones en el cielo. Es que claro, es lo que nos faltaba, ¿no? Llegar un montón de reportes. ¿Tú te imaginas que estamos viendo un ovni y resulta que es Antonio Bravo, que está detrás de unos árboles, por ejemplo, manejando su ovni a teledirigido? Bueno, Antonio nunca haría eso, pero desde luego, claro, es que ahora los fraudes están mucho más al alcance de la mano. O para otros graciosos que también quieren por ahí mandar hemos visto fotografías de esos ovnis y son realmente peculiares, ¿eh? No hace falta hacer ya globitos ni payasadas de ese tipo. Hay ovnis perfectamente, que se pueden comprar. TV Marketplace, 100 pies de altura, 10 minutos de autonomía, toda una joyita. Y precisamente, Carmen, hablándonos de ovnis,
bueno, pues muchos amigos, es curioso, repetían hace poco una pregunta en estas salidas, y a mí se me acercaban, y es curioso porque tanto en Toledo como en Vitoria ha coincidido la pregunta de un oyente y he querido pensar en ellos. Fíjate, ¿sabes lo que me preguntaban? ¿Cuál es el caso en España en el que un ser humano ha estado más cerca de un aparato, de un ovni? Y por deferencia con ese amigo, por deferencia pues con esa solicitud doble en diferentes sitios, me gustaría contarles la historia de Zurrutuza Caro, un guardia civil de Baracaldo, de las afueras de Baracaldo, que tuvo el privilegio, el honor, quizá la desgracia, porque acabó con profundísimos temores personales de encontrarse con un extraño objeto. Su caso es misterioso donde los haya. Era el año 61 y faltaban años para que en esa zona de España, en Vizcaya, se hablase de ovnis en la prensa, ni siquiera. Algo muy misterioso, Carmen, aterrizó en mitad de un camino cerca del caserío Basachu. Este hombre, policía local en Baracaldo, llegó a aproximarse y a tocar ese objeto. Era un objeto de forma cilíndrica, era un objeto misterioso. Apareció de repente, bajó del cielo. Tenía un objeto y una condensación de elementos que parecían incluso espumas o babas, como se identificó en el informe. Era algo que nunca habían podido observar anteriormente. Antolín Fernández Gutiérrez, un guardia civil, fue alertado, subieron de nuevo los dos, policía y guardia civil, y llegaron a tocar con un palo ese increíble aparato, quizá del espacio exterior, quién lo sabe. Después, cuando quisieron llamar a más autoridades, regresaron y no había nada, ni siquiera huellas. 1961, Baracaldo. En voz de Carlos Barroso, Carmen, para todos los amigos de Milenio, hemos recuperado el informe escrito en las dependencias de la Guardia Civil de ese hombre del cuerpo y ese policía local que llegaron a tocar con sus propias manos, o más bien con un palo, porque tenían su rubor y su precaución, un objeto venido quién sabe de dónde, bajó del cielo. A las 7 horas del día de ayer y por el propietario del caserío Basachu, sito en el camino de San Vicente Baracaldo, fue visto un cuerpo extraño de unas dimensiones aproximadas de 1,50 metros de alto y de unos 70 centímetros de diámetro, por ser este de forma cilíndrica, el cual era de un color blanco y se observaba desde larga distancia. Se había visto bajar del espacio y permanecía a unos 90 centímetros del suelo. El guardia civil Antolín Fernández Gutiérrez, tomando un palo en la mano, tocó por la parte central al objeto en cuestión, adhiriéndose al mismo parte de una materia espumosa. Cuatro menos 10, ahí teníais el informe. Por cierto, si queréis más información, en el año 72 Javier Bosque, en Logroño, tuvo también un objeto dentro de su propia habitación. Era el 20 de junio de ese año, 1972, una noche de pánico para Javier Bosque. ¿Os imagináis estar en la cama? ¿Os imagináis tener la ventana abierta y que de repente entra algo desconocido, algo de forma esférica, algo que llega a dejar un sonido penetrante, un zumbido que casi enloquece a Javier Bosque? En el año 71, Manuel Cercas Valles, en las proximidades de Cuzcurrita, en La Rioja, fue cegado por un objeto de forma también cilíndrica que se le apareció en un camino. Estuvo a menos de 1 metro de él. Y el último caso, aunque el primero en el tiempo, nos llevaría a 1954, donde Manuel Rodríguez Portolés, cerca de los altos de Ganchurizqueta, en Guipúzcoa, se encontró con extrañas huellas, no menos extraños trozos de un material desconocido, y lo mismo, un objeto circular de unos 2 metros de alto, presente en mitad de la carretera, como una aparición incomprensible. Son los casos, en España, en los que más cerca seres humanos han estado de eso que llamamos ovnis. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Y más mensajes que nos siguen llegando. Ese 7640, ya lo sabéis, palabra clave Milenio, espacio y lo que queráis. Hola, soy Pedro de Girona. El viernes por la noche vi 2 luces en el cielo, raras. No me atrevo a decir que fuera ovni, pero curioso sí lo era y raro. Se repite el lugar, Girona, de nuevo. Hola, soy Juanjo y tengo un Necronomicon forrado en terciopelo negro y me da miedo hasta abrirlo. Da impresión mirarlo. Bueno, es que luego muchos editoriales y muchos autores, se han valido de la famosa leyenda que hizo célebre Lovecraft para hacer ese Necronomicon, pero claro, ese es el genuino, el original, creemos que no. Lupi nos dice, yo también vi la cosa voladora verde en Úbeda.
Úbeda, provincia de Jaén, donde los famosos cerros y que tanto hemos visitado y tan bonita parte vieja tiene. He visto 3 objetos triangulares en formación y traslúcidos a mediados de septiembre y no lo vi solo. Francis, desde la Ruta de Plata y cerca de Sierra de Béjar, nos dice. Bueno, zona también mágica, donde ha habido algunos casos impresionantes, como el del camionero Maximiliano Iglesias Sánchez, que ya dramatizamos ahí con el equipo de producción de la SER. Por cierto, eso de los triángulos, y más aún si son traslúcidos, nos da la impresión, por lo que pudimos averiguar del caso célebre del 25J, de la alerta OVNI, es que pudieran ser esos satélites de vigilancia aérea, ¿no?, y que llevan operando en España bastantes años y que pueden ser, no es cuestión de matar o no el misterio, sino de contar la verdad, pueden ser los originarios de muchos casos de artefactos triangulares. Alfonso de Vigo, hoy a las 23 horas ha pasado un cuerpo incandescente por el cielo y ese puede haberse confundido con un ovni. Bueno, pero lo que está muy claro es que hay una actividad inusitada en nuestros cielos, ¿no? ¿Será esa conjunción de la que están hablando? La gente está viendo cosas y nos lo cuenta. Aitor y Lorena de Vigo. El otro día casi nos estrellamos por la noche de frente con otro coche, justo después de estar hablando del Exorcista. Bueno, es que la historia del Exorcista, que por supuesto nos piden más que nunca ahora que vuelve esa película de inicio, que por cierto no estoy viendo yo que tenga muy buenas críticas. ¿Y sabes lo que ocurre? Dicen que es muy comercial. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que yo creo que comparado con la primera es que es imposible igualar nada. Esa primera fue un impacto terrible, como fue el libro de William Peter Blatty, ¿no?, El Exorcista. La sensación de que aquello podía ser real, y luego, bueno, como hacen todo en el cine, lo recrean demasiado. Quienes no recrean, Carmen, son los miembros de una secta. Por lo menos eso no lo decimos nosotros, eso lo dice el teletipo y también lo dice la Guardia Civil, que ha detenido eso a 11, ¿no? A 11 miembros. La Guardia Civil se encuentra tomando declaración a 11 personas que fueron detenidas por su posible relación con un grupo religioso llamado L'Oliveira, desmantelado en la provincia de Alicante. Los arrestados se encuentran en la comandancia de la Guardia Civil de Alicante, a la que fueron trasladados desde los cuarteles de la Benemérita, en Nucía, Benimantel y Callosa de Ensarriá. Se trata de 6 hombres y 5 mujeres, entre los que se encuentra el líder espiritual, un hombre de mediana edad, natural de Zaragoza, cuyos criterios religiosos le llevaron a abandonar hace tiempo una congregación evangelista en Alicante y al que se le imputan posibles delitos de asociación ilícita y estafa. La operación policial se inició a raíz de varias denuncias presentadas por antiguos adeptos al considerar que podrían estar siendo objeto de un posible fraude o estafa, ya que según sus declaraciones debían de aportar alrededor del 10% de sus salarios al líder del grupo religioso. Además, también se ha tenido conocimiento de que a las reuniones de este grupo asistían menores de edad sin el consentimiento de sus padres. Bueno, ese tema siempre va a estar candente y sobre todo porque lo que hace la gente son donaciones. Es muy difícil asegurar hasta qué punto alguien estafa o no cuando lo que hay es una donación voluntaria de esa persona, sea el 10% o lo que sea, absolutamente cualquier cantidad. Hay hallazgos arqueológicos interesantes, curiosos, significativos. Por ejemplo, se está hablando ahora mucho del hombre de las flores, ¿no?, de la isla de las flores. Pues bueno, el teletipo de lo que es la arqueología no deja de proporcionar sorpresas. 9.000 años, ¿no?, tiene este último hallazgo. El arqueólogo Georgi Ganet-Soski ha anunciado el hallazgo en Bulgaria de un esqueleto humano femenino que tiene una antigüedad de 9.000 años. Según el experto, este esqueleto es 5 siglos más viejo que los encontrados en la región de los Balcanes y pertenece a un miembro de la primera civilización agrícola de esta región. Por su parte, el director del Museo Arqueológico de Sofía, Vasil Nikolov, confirmó la importancia del descubrimiento, aunque indicó que la datación de los restos incluye un margen de error de 1 milenio. El esqueleto, de tipo mediterráneo y con una dentadura bien conservada, fue desenterrado cerca de Ooden, en el noroeste del país, y fue bautizado como Todorka por los arqueólogos. Junto a los restos descubrieron un hogar neolítico con granos carbonizados, huesos bovinos y recipientes de terracota. Ahí teníamos ese informe, ese, como decimos, bueno, resumen informativo. Cada 7 días hay un montón de noticias que habitualmente no salen en los medios de comunicación y que sin embargo nos muestran esa curiosa cara de la otra realidad. Por cierto, que seguimos con la incógnita y recibiendo mensajes de amigos próximos a Calatayud, esa coincidencia que yo creo que ya ha marcado el programa, ¿eh? Desde luego, hemos perdido la comunicación con Francisco Contreras, ha habido diversos problemas y justo ha sido cuando comentábamos lo del Exorcista. También se ha vuelto a cumplir aquí la en maldición Milenio 3. del Exorcista, que bueno, la llaman. En Calatayud, y seguiremos, por supuesto, podéis seguir informándonos en el 7640, la conexión directa con todos nosotros. En Calatayud,
un edificio que se ha resquebrajado justo cuando se emitía en el año 2003, en noviembre, El Exorcista, y ahora cuando se inauguraba de nuevo o se estrenaba esa película en esa misma zona exactamente, a la misma hora, en el mismo momento, casi en la misma escena, ¿no? De nuevo ha vuelto esa casa a sufrir ese retemblor. Por supuesto que no hay ningún tipo de daño personal, que es lo principal y lo más importante, y amigos de Call of Duty que están hablando de eso, de una curiosidad realmente macabra. Por cierto, Carmen, los ganadores de esos 3 CDs con la temporada completa, la segunda de Milenio 3. Pues los ganadores son Leonor, que nos decía mucho ánimo al peregrino. Yo me tuve que retirar de hacer el camino justo en León. Apendicitis. El año que viene lo haré. Bueno. Qué mala suerte. Jonathan, el pasado jueves vi un objeto muy brillante en el cielo sobre Valencia. ¿Sabéis si hay más amigos que lo hayan visto? Pues otro CD va para él. Y por último, Ricardo. Lo de las sectas es terrible. Yo tuve un amigo en una de ellas y gracias a Dios que su familia consiguió sacarle. Un tema complicado y un tema complejo de tratar, porque siempre hay que hacerlo con todos los puntos de vista. Nosotros nos vamos y desde luego que, os aseguramos que a pesar de que hemos acabado el Tour 04, estas 3 semanas intensísimas para nosotros y llenas de afecto por vuestra parte y por la nuestra, creemos también, dentro de 7 días habrá nuevas sorpresas. Bueno, dentro de 7 días no, dentro de 5, el viernes a la 1:30, ya lo sabéis. Y tenemos esa cita, amigos. Día 18, jueves, hacia las 7:30, Palacio de Congresos de la Castellana. Será un placer estar con todos vosotros. Nuestra última aventura se llama La Noche del Miedo. Hemos pasado unas cuantas y también hay que contrarrestar con noticias y con cosas más ligeras. Aunque claro, esto que ha pasado en Calatayud, esta sombra del exorcista, la verdad es que nos deja ciertamente inquietos. La eterna sombra de Reagan, Carmen, que no se marcha, y del padre Carras.